Hola mis queridos amigos, Dios les bendiga grandemente. Es para mí un motivo de alegría estar con ustedes en este día, en el cual damos gracias a Dios porque nos ha cuidado, porque el Señor nos ha protegido, porque nos ha dado la vida y mucho más. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras, todos los días un capítulo de la Biblia, y hoy nos corresponde leer, estudiar y analizar uno de esos capítulos más especiales que tiene el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, ya nos quedan solamente 3 días, incluyendo el día de hoy, para terminar el Antiguo Testamento y adentrarnos en el fabuloso y maravilloso mundo del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, de sus milagros. Estamos ansiosos por conocer esa otra faceta del Evangelio. Libro de Malaquías, capítulo 2. La estructura de este libro y de este capítulo, especialmente, lo hemos dividido en 3 partes. Parte número 1, la corrupción del liderazgo espiritual, hablando precisamente de los sacerdotes. Parte número 2, la infidelidad que poseía el pueblo en el matrimonio y una mezcla espiritual. Y la última parte, la adoración rechazada y la distorsión de la justicia de Dios. Así que vamos a hacer un exégesis profundo para que cada uno de ustedes tenga bien claro de qué se trata el libro de Malaquías capítulo 2. En el versículo 1 y el versículo 2, el Señor habla directamente para el liderazgo de su pueblo. No está hablando a cualquier persona común, no está hablando a los miembros del pueblo, sino especialmente a los líderes, a los sacerdotes. Es una advertencia directa que Dios le hace, usted lo puede leer allí de una forma muy especial. De hecho, el Señor les dice de una forma puntual: si no oís, si no oyeres, maldeciré vuestras bendiciones. Los sacerdotes tenían un privilegio en el liderazgo, pero también tenían una responsabilidad aún mayor y más grande. Dicho sea de paso, en la Biblia los pecados sí tienen un calificativo distintivo. Muchas veces decimos que todos los pecados son iguales, pero nos equivocamos al argumentarlo porque no todos los pecados son iguales. El pecado de alguien que no tiene tanta responsabilidad no se compara como el pecado de un líder. Bíblicamente el pecado de un líder, alguien que ha tenido privilegios, se le conoce prevaricato, como la prevaricación. Mientras que la persona normal pues no se le llama prevaricato. Y aquí Dios no le está hablando al pueblo, le está hablando explícitamente al liderazgo, a los sacerdotes. Ellos tenían problemas muy serios, uno de ellos que no oían. Por eso el Señor dice: si ustedes oyeren. ¿Y por qué no oyen? ¿Por qué no oían? Porque tenían la mente ofuscada, porque estaban enfocados en otra cosa. Porque el mensaje llegaba, pero sus mentes estaban cauterizadas. Tal vez el mismo demonio les tenía la mente bien frustradota, ¿no? Porque no tomaban en serio a Dios, porque no le daban gloria a su nombre. Es decir, un fallo en el corazón los llevaba a un fallo externo. El liderazgo espiritual no se corrompe primero en acciones, sino que es en la actitud hacia Dios, y ya luego las acciones determinan y muestran. Jesús lo dijo bien claro. En Mateo capítulo 7, él dijo: por sus frutos los conoceréis. Hablando precisamente de todos, que los frutos revelan lo que hay en el corazón. El Señor dice: buscadme en lo secreto y yo te voy a recompensar en lo público. Así que, mis amados y queridos, Dios es fiel y su palabra no falla. Y por eso el Señor ataca principalmente y le dice: ustedes, si no oyen, voy a reprender todo lo malo que están haciendo. Reprenderé la descendencia que esparce estiércol en sus rostros. O sea, utiliza un lenguaje bastante áspero y duro, un lenguaje impactante. Dios expone la vergüenza de este ministerio corrupto que había. En nuestra época han existido escándalos, como el escándalo en algún país del Caribe, que fue algo vergonzoso. Pero Dios sigue defendiendo a su pueblo. Dios sigue estando con su pueblo. Dice la Biblia que aunque Judá e Israel llenaron la tierra de pecado, Él sigue siendo su Dios. El Señor no ha abandonado. Helen de White argumenta y dice que a pesar de todo lo malo que pueda haber en el pueblo de Dios, sigue siendo su especial tesoro. Sigue siendo lo más bello y precioso que Dios tiene en esta tierra. Tu posición y mi posición
Antes que acusar, antes que señalar, antes que levantar un juicio, es doblar rodillas, que sintamos temblor y temor delante de Dios por las cosas que están pasando. Cuando el ministerio pierde esa pureza, se vuelve repulsivo delante de los ojos de Dios. Y el Señor no guarda silencio. Esto no es algo que Jimmy escribió o que Jimmy quisiera decir. Hay tantas cosas lindas para hablar en la Biblia, pero es lo que nos corresponde el día de hoy. Así que no lo tomen como algo personal. Los versículos 4 al 6 he predicado en algún momento y estudiado estos pasajes. Porque aquí el Señor da las características de un pacto que él hizo y da la comparación de lo que es un verdadero sacerdote, que tiene vida, que tiene paz, que tiene temor de Dios. Utiliza la expresión también que hay verdad en su boca, que no hay injusticia, que aparta a muchos del mal. Este es el modelo divino que Dios quiere para que Él sea representado en esta tierra. Sacerdotes y líderes que enseñen la verdad, que guíen a la multitud hacia la santidad. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque recuerden que la palabra dice que el Señor nos dio un real sacerdocio, que nos llamó nación santa, que nos apartó para algo especial, para que nosotros podamos cumplir una misión en esta tierra. No nos desviemos, queridos, porque el Señor nos ha encomendado a nosotros una obra especial de reparar portillos rotos, de llevar esperanza, de llevar salvación. Ahora bien, los versículos 7 y los versículos 8, dice la expresión: los labios del sacerdote deben guardar sabiduría, pero estos se desviaron. Y el versículo 8 utiliza una expresión que es dolorosa. Hicieron tropezar a muchos en la ley, quebrantaron y rompieron, corrompieron el pacto que yo tenía con Leví. Cuando Dios reservó a la tribu de Leví, la reservó con un propósito especial, que le sirviera a Dios. Y había dejado para ellos diezmos, y había dejado para los sacerdotes ofrendas, y había una distribución, o hay una distribución bíblica que Dios estableció. Pero con el paso de los años, los sacerdotes bíblicamente se corrompieron, hicieron lo malo. Cuando usted lee el libro de Nehemías, capítulo 10, cuando lee, por ejemplo, Nehemías capítulo 13, usted va a encontrar allí cosas horribles que pasaron. Va a encontrar sacerdotes que hicieron alianza entre ellos y le robaron lo que le correspondía a los levitas. Los levitas que hacían parte de los cantores, los que cuidaban la iglesia, que son los diáconos hoy en día, los ancianos, los líderes que dan su vida por la obra de Dios. Esos son los verdaderos levitas bíblicamente, cuando usted los compara con la función. ¿Y qué sucedió con los sacerdotes que dirigían con sus propias manos? Por ejemplo, cuando usted lee Nehemías capítulo 13, el versículo 4, el versículo 5, dice que hicieron alianza. Y al unirse entre ellos, corrompieron y dijeron: no le vamos a dar a los levitas la parte de ellos. Y se robaron lo que era para el mantenimiento de la iglesia, del templo. Por eso más adelante vamos a estudiar el día de mañana en Malaquías 3, donde el Señor dice: traed y que haya alimento en mi casa. Pero no había alimento en la casa de Dios. Estaba viviendo la casa de Dios en mendicidad. Cualquier parecido con la realidad puede parecer mera coincidencia, pero yo no me quiero adentrar en esto porque sé que es un tema peligrosísimo, ¿no? Hasta nos pueden cortar la cabeza hoy en día porque hay mucho poder y hay mucha cosa por detrás, pero la Biblia dice: torcieron el pacto con los levitas. Y cuando usted lee Nehemías 13, yo le invito a que usted lo lea, en los versículos del 1 en adelante, el versículo 10, el profeta va y dice: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué no están sirviendo? Pues había una razón. Cada uno se fue a atender sus propios negocios porque no había comida. No había pan en la casa de Dios porque los corruptos sacerdotes, igual que en Malaquías, se habían desviado. Y el Señor dice: ahora maldeciré vuestras bendiciones. Mire que la maldición inicial no va para el pueblo. La maldición inicial va para los líderes, para los sacerdotes. Porque torcieron el derecho, hicieron quebrantar el camino, corrompieron, olvidaron al necesitado, olvidaron a la viuda, olvidaron al que Dios había colocado allí y le dan cualquier tipo de interpretación, pero la Biblia es clara y no podemos borrar lo que está escrito. Por eso el Señor dice: hicieron tropezar a muchos, quebrantaron el pacto que yo tenía con la tribu de Leví.
Y ese problema había en Malaquías. Esperemos que no suceda hoy lo mismo, ¿no? Un líder corrupto no solo cae él, sino que también arrastra, cae con los demás. Y por eso la expresión bíblica no se queda allí. El texto sigue diciendo que el versículo 9 da los resultados. Cuando usted lo lee, desprecio y humillación. Eso es lo que te queda. La pérdida de la honra es la consecuencia de perder la fidelidad. Perderás tu precio y tu honra. Y a cambio serás despreciado. A cambio serás humillado. Porque torciste todo lo que Dios te dio, la responsabilidad grande. Porque fuiste un líder sin integridad. Porque trajiste un mensaje diluido, una enseñanza, porque tenías influencia sin el temor de Dios. Y llevaste a un pueblo a que el pueblo sufriese de infidelidad. Porque al haber la corrupción, el pecado salpica. Recuerden el pecado de Acán, la escritura es clara cuando habla. Y dice que Acán trajo maldición al pueblo. Y la historia se repite. Eclesiastés 1:9 dice que nada es nuevo, que esto es un ciclo. Así como el agua pasa en todos sus procesos de solidificación y bueno, así mismo es la vida, queridos. El versículo 10 nos tiene una pregunta. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Dios es uno y el pueblo debería reflejar unidad. Este mensaje es para la actualidad hoy en día, porque en ese entonces se traicionaban, dice la Biblia, unos a otros se entregaban, el amor al poder. Querían perpetuarse en la cima. La historia se ha repetido durante todo el tiempo hasta nuestra época. La traición. No importa, esto parece política por donde lo miremos. Pero el pueblo de Dios no es político. El pueblo de Dios tiene que ser uno solo. Y debemos reflejar la unidad, cero traición. Porque la infidelidad a otros comienza con la infidelidad a Dios. Así como los mandamientos dicen amar a Dios y amar al prójimo, lo mismo, esto va de la mano. Tenían dos pecados graves. En el capítulo 11 aparece el registro. La traición y habían hecho matrimonios con paganas. No solo era un pecado cultural, sino también espiritual. Habían mezclado su fe como Salomón. Una idolatría indirecta. Esto era fuerte lo que estaba pasando, queridos. Es por eso que es sorprendente lo que sucede dentro del pueblo de Dios. Pero nuestra actitud debe ser doblar rodillas, humillarnos delante de los ojos de Dios, clamar por todas estas situaciones que día y noche están pasando. Porque lo que sucedió vuelve y se repite. Lo que unes a tu vida va a afectar tu relación con Dios. Lo que haces, ¿a qué le estás dedicando? El Señor dice, oh almas adúlteras, ¿no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo pasa a ser enemigo de Dios. Y Dios traerá un juicio. Y Dios en ese juicio cortará todo esto que está pasando. Porque Dios ha decidido proteger la pureza de su pacto. Hay relaciones que nos están alejando de Dios. Hay compromisos que no tienen discernimiento espiritual. Hay decisiones emocionales que estamos tomando sin colocar la palabra de Dios como un fundamento. Por eso Dios hoy a ti como sacerdote te habla. Como dice primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa. Dios nos ha traído como líderes para que llevemos la vanguardia, para que llevemos la bandera, para que vayamos protegiendo la pureza del evangelio. Los versículos 13 al 17, sucede que Dios ahora decide hacer algo. Dice la palabra, ignoraré sus ofrendas. Claman, lloran, pero Dios no responde. No hay nada más terrible en la vida que el desprecio de Dios, tanto de nosotros hacia Él como de Él hacia nosotros. Llámese desprecio, ignorar, porque Dios hay momentos donde dice, no es que te falte emoción, es que te falta integridad, y esconde su rostro e ignora nuestro clamor, con súplica, con lloro. Por eso dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no responde a rituales cuando tu vida es incoherente.
Cuando solamente adoras de labios, pero tu corazón está afuera, mira, puedes caminar todo lo que tú quieras, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero lo único que vas a conseguir es rechazo. Porque dice el versículo 14, porque Jehová se ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, la infidelidad matrimonial, la relación con Dios estaba conectada como con las otras personas. El diseño de Dios era que fueran uno. Buscar una descendencia piadosa, como sucedió con Noé y sus hijos, como sucedió con Adán y Abel, y luego Set. O sea, Dios ha querido mantener, pero el pueblo se corrompe. Así que el matrimonio tiene un propósito o dobles propósitos, matrimonio con Dios, matrimonio en nuestra espiritualidad. No solo es emocional, sino espiritual. Dios no solo mira el pacto espiritual, también mira el pacto que tenemos en las relaciones que hacemos. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación hay de la luz con las tinieblas? Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Rompe el pacto, genera violencia emocional y espiritual cuando rompes ese pacto. Pero muchas veces es el camino por las malas decisiones que tomamos. ¿Saben? Dios toma muy en serio lo que el hombre trata como algo trivial, desechable. Por eso el capítulo termina diciendo lo siguiente: cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Eso era lo que el pueblo pensaba. Habían distorsionado la justicia de Dios. Ellos llegaban a creer, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Esto fuera de contexto podría ser una distorsión, pero dentro del contexto el pueblo creía así. Como dice Isaías 4, llamaban a lo bueno malo y a lo malo llamaban bueno. Cuestionaban el juicio divino porque su corazón se había endurecido, también habían distorsionado la verdad. Todo ya lo llamaban como relativismo. No, la verdad es relativa. Justificaban el pecado. En conclusión, una espiritualidad moderna, sin espíritu. Así que, para terminar, queridos, Malaquías capítulo 2 es contundente. Y yo doy gracias a Dios que se terminaron los profetas menores, porque Dios habla duro en estos capítulos. Y tal vez alguien pueda enfadarse conmigo y pensar, oye, Jimmy no la tiene aplicada. No es Jimmy. Aquí nos enseña que había liderazgo sin temor de Dios, que habían relaciones sin fidelidad y que había adoración sin integridad. Todo estaba conectado por una sola raíz. Habían quebrantado el pacto con Dios. Una crisis de integridad en la iglesia y en la sociedad. Y hay que resaltar la importancia que tiene el pacto. Amigos y hermanos, un altar activo no compensa un corazón infiel. Un altar activo. Tú puedes tener un altar constantemente, pero eso no compensa un corazón infiel. Porque el problema no es que Dios hable, el problema es que estamos viviendo de la forma incorrecta. Ese es el problema. Dios habla, pero seguimos igual. Lo que haces en privado, aunque no lo creas, va a afectar tu acceso directo a Dios y las bendiciones se van a privar. Porque Dios no bendice lo que está contra su pacto. La infidelidad horizontal también revela una ruptura vertical. O sea, si estoy mal horizontalmente, verticalmente. Por eso he preparado algunas preguntas en mi corazón para ti en este día. ¿Estamos honrando el pacto que hicimos con Dios? Hay áreas de nuestra vida que hemos vivido y estamos viviendo en infidelidad. Nuestra adoración está siendo rechazada por incoherencia. Por eso Dios nos está llamando al arrepentimiento, a una restauración del pacto y a una integridad total, queridos. Dios viene a buscar un pueblo santo, un pueblo que se preparó, un pueblo que le esperó, un pueblo que con ansias anhela parecerse a su Dios. Querido Padre, gracias por Malaquías 2, porque nos recuerda el principal desafío que tenemos como sacerdotes de tu pueblo, de poder vivir una vida de integridad con nuestro prójimo y con el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con Malaquías capítulo 3. Bye bye.